Bueno, entonces el día de hoy, como les dije, vamos a ver transporte, ¿sí? Esta es la segunda unidad de producción 2. Como siempre, cualquier consulta, cualquier duda, me paran y me preguntan, ¿sí? Si me preguntan por el chat y, y yo, ustedes ven que lo salteo, es porque no lo he visto el chat, así que avísenme que hay un mensaje o algo por el estilo. Igual somos pocos, así que si se activan los micrófonos y preguntan, no hay problema. Bien, bueno, primero que nada vamos a definir un poquito lo que es el transporte, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de transporte en general, hablamos de desplazar algo, ¿sí? Eso es transportar, es desplazar algo, lo que sea, desde un punto hacia otro punto en el espacio, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de transporte, estamos hablando específicamente del transporte de fluidos. Dentro de los fluidos hay dos tipos, los gases y los líquidos, ¿sí? El gas también es un fluido. Ya vamos a ver bien más adelante qué fluido sale de la boca de pozo y demás, pero para que tengan en cuenta, nosotros lo que hacemos acá es desplazar, mover fluido desde un punto a otro. ¿Cuáles son esos puntos? Bueno, primero que nada, boca de pozo, de la boca de pozo pasamos a batería, de la batería a la planta de tratamiento de crudo, de allí el agua se va por un lado, ¿sí? El gas por otro, y el petróleo es vendido hacia algún punto de venta o algún punto de entrega. Entonces, dentro de lo que sería, digamos, todas las instalaciones de producción, de yacimiento que se llaman, todas estas instalaciones están vinculadas sí o sí a través de los medios de transporte, porque la única manera de poder mover el fluido de un punto a otro es a través de estos medios de transporte. Bien, perfecto. Existen varios tipos de medios de transporte. Acá les he puesto 4, ¿sí? Estos son los principales, digamos. Existe uno adicional, bien, que por ejemplo es el avión, ¿sí? El avión también es un método de transporte, pero que en el petróleo no se utiliza, ¿sí? Solo muy pocos aviones suelen llevar combustible para poder dotar a otros aviones de combustible, son muy comunes en las guerras, ¿sí? Para que los aviones caza y los aviones de ese tipo no tengan que volver a cargar combustible, sino que se cargan en el aire. Pero no llevan petróleo, digamos, el gasto es muy grande, los riesgos son muy altos como para poder llevar petróleo a través de un avión. Pero bueno, los más utilizados son buques, trenes, camiones y cañerías. Y dentro de estos 4, el más utilizado para el transporte de petróleo es la cañería. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Vamos a ir explicando cada uno de ellos. En primer lugar, el buque, ¿sí? ¿Qué es un buque? Bueno, esto que ven acá es un buque, ¿sí? Esperen que dije esto que ven acá y no he marcado esto, ¿sí? Esto es un buque. El buque es básicamente un barco que su función principal es la de transportar algo, por lo general cargas pesadas, por vía marítima, por supuesto, como un barco, ¿sí? Estos buques suelen almacenar mucho petróleo, ¿sí? Alrededor de 1 millón o un poco más de barriles, bastante producción. Eh, Como ven, en el caso del buque de la imagen, no sé si lo alcanzan a apreciar, pero fíjense que no tiene nada por arriba, ¿sí? No tiene nada, es liso. Y es porque el petróleo va guardado en las bodegas internas del barco. El barco, si lo miramos de frente, el barco obviamente es hueco por dentro, ¿sí? Eso es lo que le permite flotar. Entonces, una parte va llena de agua, porque también eso le ayuda a flotar, y separado por obviamente una pared de acero gruesa, adentro tenemos bodegas con el petróleo. Es por eso que, digamos, si bien el barco es un método relativamente seguro de transporte de hidrocarburos por el mar, en caso de entrar en alguna complicación, siempre es importante que el casco, o sea, el recubrimiento metálico esté lo más íntegro posible, porque si se llega a romper, es allí donde tenemos, digamos, estas contaminaciones del mar que se dan bastante grandes, y ese es el problema del buque, ¿sí? Si bien es poco riesgoso, ¿sí? El riesgo es la probabilidad de que ocurra un accidente. Es poco riesgoso, pero es muy peligroso. ¿Qué es lo peligroso? Es la gravedad del accidente.
Si ocurre un accidente en un buque, no solo pueden llegar a morirse muchas personas, sino que la contaminación es enorme. ¿Cuál es la gran diferencia de la contaminación marítima a la de río? Por ejemplo, que el mar, cuando se contamina, es más fácil de limpiar que un río, ¿sí? Porque el río arrastra a grandes velocidades el agua junto con la contaminación, mientras que en el mar se mantiene relativamente ahí, quietito, ¿sí? Se va a mover porque tenemos oleaje y demás, pero se mantiene dentro de todo quieto. Entonces, ¿para qué utilizo buques? Obviamente para transportar desde el pozo hasta la batería, no, ¿sí? Porque estamos en el medio de la tierra. El buque por lo general se utiliza para comercio internacional, es decir, cuando yo le vendo petróleo a otro país, ¿sí? O cosas por el estilo. Puedo vender gas también. Se ocupan estos buques. Los trenes. ¿Qué pasa con los trenes? Bien, acá en Argentina el tren ha quedado prácticamente en desuso, ¿sí? Se utilizan para muy pocas cosas, como por ejemplo dentro de la industria del petróleo, para poder transportar el carbón de coque. El carbón de coque es este carbón que se obtiene como resultado del proceso de refinación del petróleo. Bien, cuando nosotros refinamos petróleo, el desperdicio de la refinación es lo que se conoce como carbón de coque. Es, bueno, si has visto un carbón, es eso, es un carbón, ¿sí? Es como una brasa negra, bastante compacta, que se almacena en unos recipientes ahí en refinería, y luego esos recipientes se les rompe toda la parte interna para poder moler el carbón que quede fino. El carbón de coque se utiliza mucho en la industria, ¿sí? Es un combustible bastante utilizado para calderas y demás, ¿sí? Aún así, para transportar petróleos no se utiliza. Para transportar combustibles tampoco se utiliza en su gran mayoría, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque como dije, en Argentina la gran mayoría de las líneas ferroviarias han quedado en desuso. Porque en la década del 90 todo digamos, el transporte de trenes fue reemplazado por transporte a camión, ¿sí? Transporte de ruta. ¿Qué ventajas tiene el camión? La única ventaja es la accesibilidad, digamos, es decir, que puede entrar a cualquier lado, cosa que un tren no puede hacer. El tren está sí o sí ligado a la línea ferroviaria. Si no hay línea ferroviaria hacia el lugar donde yo quiero que llegue el tren, no va a ir el tren. El camión, sí. Pero es la única ventaja que tiene el camión frente al tren, porque el camión es mucho más costoso, lleva mucho más mantenimiento, muchísima más mano de obra, ¿sí? Las cargas son menores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿conviene el camión antes que el tren? No, nunca conviene el camión antes que el tren. Siempre conviene el tren. Acá en Argentina se utilizan camiones, ¿sí? Un camión no lleva por lo general mucha carga, y para el caso del petróleo solamente se utiliza en un caso que es cuando miren, supongamos que yo tengo esta zona de pozos, son muchos pozos, ¿sí? Por eso lo hago como redondelitas. Muchos pozos, y acá tengo la batería, ¿sí? Estas se comunican a través de cañerías, por lo general, porque es el medio relativamente más económico. Tal vez no es económico, digamos, si lo examino, no es del todo económico a la hora de la instalación, pero suelen durar muchísimos años, entonces a la larga se hace más económico, se termina amortizando, que se llama, ¿sí? Amortizar es cuando un producto se paga a sí mismo, ¿bien? Básicamente. Bien, entonces supongamos que yo tengo un pozo que está acá, ¿sí? Recontra lejos. Y es un solo pozo, ¿eh? Un solo pozo. Le voy a poner pozo 1. Está muy lejos. Entonces, si yo tuviese que tirar una cañería hacia batería, es muy probable que el tramo de cañería sea tan costoso que el propio pozo, si produce poco, no lo puede pagar. Entonces, ¿qué hago en esos casos? Fácil. El pozo produce a lo que se llama un tanque elevado. Tengo la boca de pozo, ¿sí? Con el puente normalizado y todo lo que vimos la semana pasada. Y produce
a un pequeño tanque que cada tanto se va a ir llenando. Entonces después mando un camión cisterna, ¿sí? Y lo vacío cada tanto, ¿sí? Cada 3 días, 2 días, ¿sí? Va un camión, vacía el tanque y lo lleva hacia la batería a través de los distintos caminos que hay en el campo, lo deposita en batería. Esto a veces es más barato que instalar una cañería. Si el pozo estuviese lejos y produce mucho, tal vez sí conviene poner una cañería. Si el pozo está cerca y produce poco, también conviene poner una cañería porque está cerca, ¿sí? No importa que produzca poco. El tema es cuando está lejos y produce poco, ¿sí? Cuando se dan estas dos condiciones, no conviene instalar una cañería, sino que conviene instalar directamente, ocupar camión. Por lo demás, el camión se utiliza, digamos, generalmente para transportar combustibles líquidos, que eso sí lo han visto. A ver, este camión lo deben haber visto, el de YPF, anda por todos lados, ¿sí? Sí, profe. YPF tiene una flota de miles y miles de camiones, ¿sí? Que son propios de YPF y que ellos los manejan, digamos, a través de una logística importante y de esa manera abastecen a todo el país de combustible. Sí, Esos camiones transportan nafta y gas refinada y exactamente. todo, no petróleo. Exactamente, exactamente, sí. Los camiones de petróleo no tienen los logos de YPF, suelen ser camiones cisternas blancos directamente, ¿sí? Como los blancos, o sea, lo han visto, vieron el cisterna, pero blanco, ¿sí? Eh, y se le suele poner un loguito como que transporta petróleo crudo, entonces que es altamente inflamable. Bueno, vieron acá, no sé si lo alcanzan a ver, pero está el logo rojo de que es inflamable, por supuesto. Claro. Pero Ahora, con respecto a los buques, pues yo he visto muchas sí, sí, películas así que hay derramamiento de petróleo. sí. ¿Los cargan en los buques mediante cañería en bodegas o los cargan en barriles? Bien, cuando nosotros hablamos de barriles, el barril es una unidad de medida nada más, ¿sí? Eh, a ver, el barril tiene una equivalencia con los litros. Un barril de petróleo son 159 litros de petróleo, ¿bien? Pero el barril es una unidad de medida, no es que se cargan barriles dentro del, digamos, del barco, del buque. El buque, como usted dijo, tiene una serie de bodegas y el petróleo va suelto en las bodegas, ¿sí? Va como líquido, suelto. Pero cada bodega tiene una serie de litros que yo lo puedo convertir a unidad de barriles, ¿sí? Realmente desconozco el por qué se utiliza la medida de barriles dentro de la industria petrolera, pero se ha hecho muy famosa la unidad de barril y se utiliza muchísimo, ¿sí? Es más, casi ni se habla de metros cúbicos ni de litros, se habla de barriles directamente. Es muy universal la medida. Exacto, sí, es una medida universal del petróleo, sí, sí. Fíjense que se aplica solamente al petróleo, o sea, yo no digo barriles de agua. ¿Por qué? Porque está vinculado directamente a la densidad del petróleo, ¿sí? Yo tengo que decir, cada vez que menciono los barriles de petróleo, tengo que decir, por ejemplo, no sé, 500 barriles de petróleo con densidad API 30, por ejemplo. La densidad API es la densidad de los petróleos, ¿sí? Es decir, cuánta, digamos, cuántos kilos de petróleo entran en un barril de petróleo. Básicamente sería eso. Entonces, ¿por qué? Porque no es lo mismo un litro de agua, por ejemplo, que un litro de petróleo, que un litro de aceite, que un litro de cualquier otro fluido que se les ocurra. No es lo mismo, porque cambian su densidad. Entonces no pesan lo mismo. ¿Bien? Si quieren hacer la prueba, háganla. Agarren una botella de 1,5 litros de agua, o sea, llena de agua por supuesto, y pesen nada y van a ver que pesa aproximadamente 1,5 kilos. Pero si lo prueban con el aceite del auto, por ejemplo, 1,5 litros de aceite de auto no pesa 1,5 kilos, pesa menos, ¿sí? Porque es más liviano. Esto pasa siempre. Por eso siempre cuando hablamos de volumen hay que hablar de la densidad del fluido, siempre. O al menos qué tipo de fluido es. Pero me fui un poquito de las ramas. Pero volviendo al tema de los buques se llenan con una serie de cañerías, ¿sí? Una serie de mangueras, manguerotes, y el fluido va libre en una serie de bodegas, ¿sí? No sé si me expliqué bien, si se entendió.
Sí, profe. Y ahí está lo complicado cuando el buque se accidenta Exactamente. o se Claro. rompe el casco, que se libera todo al Sí, estar libre. exactamente, eso es lo que les comentaba hace rato. Nosotros cuando, si bien el barco no es digamos, un medio de transporte riesgoso, porque el barco está, o sea, que sea riesgoso quiere decir que tiene altas probabilidades de que ocurra un accidente. Tengo más probabilidades de que ocurra un accidente en una ruta a que en un barco, ¿sí? Eso es así, pero recontra claro. ¿Bien? Pero es muy peligroso. ¿Qué significa peligroso? Que las consecuencias de los accidentes que tiene un barco son muy altas. ¿Sí? Es decir, para hablar mal y pronto, cuando ocurre un accidente de un barco, el pedo es gigantesco. ¿Sí? Es muy, muy grande. Entonces, para evitar eso, ni hablar de un avión. ¿Sí? El avión es uno de los medios de transporte más seguros que existen en cuanto a riesgo. Porque hay muy pocas probabilidades de que se caiga un avión. Pero es peligroso, ¿por qué? Porque si el avión se cae, es muy probable que se mueran todos adentro, ¿sí? Entonces es muy peligroso. Pasa lo mismo con el camión y los trenes. El tren tiene menos riesgo, porque no tiene que andar por las rutas, no tiene que andar o compartir lugar con otros vehículos, anda por su vía y ya está, ¿sí? A diferencia del camión, el camión sí es muy riesgoso, pero el tren es más peligroso. Si un tren choca o se descarrila, imagínense que pierda toda la carga que lleva. O sea, no sé si alcanzan a ver la imagen, pero si lo agrandamos, perdón, se me fue. Si lo agrandamos, fíjense el tren este lo que es larguísimo, ni siquiera se alcanza a ver el final del tren. ¿Sí? Debe llevar como 200 vagones llenos de carbón. ¿Sí? Si fuera petróleo y se descarrila y se rompen todos los vagones, es un desastre. Bien. ¿Y si se prende fuego? Claro, sí. eh, si se prende fuego, creo que lo mejor que le podría llegar a pasar al petróleo es que se prenda fuego, ¿sí? Porque si bien es verdad que produce una contaminación atmosférica bastante grande, pero al menos se quemó y ya está. Cuando se cae al suelo y empieza a penetrar en el suelo, es mucho peor. Deja infértiles las tierras durante cientos de años, es una locura. Entonces, es muy contaminante, ¿sí? Así que si alguna vez ven petróleo, nunca se les ocurra tocarlo con la mano, ¿sí? Nunca. Porque es altamente contaminante, les va a destruir la piel. Ah, sí, también es corrosivo, Sí, digamos. sí, es más, si lo llegan a tocar y se les mancha la piel, es muy probable que no se lo saquen nunca. Les queda No como un sabía eso. tatuaje, sí, les queda como un tatuaje. Eh, Porque contamina las capas internas de la piel. Entonces es medio jodido, es jodido. Así que hay que tener cuidado. Nunca se toca con las manos, siempre con guantes. Tienen que ser guantes impermeables si quieren tocar petróleo. Aún así les recomiendo que lo metan la mano, ¿sí? Para poder maniobrarlo tenemos recipientes de vidrio, recipientes, bueno, plásticos no tanto porque suele ser bastante corrosivo con el plástico también, pero por lo general vidrio, ¿sí? Bien, ¿venimos bien hasta acá? Sí, Sí, profe, profe. Buenísimo, venimos. buenísimo. Y ya por último tenemos la excelencia en el medio de transporte, ¿sí? Las cañerías. Acá en Argentina es el método más utilizado de transporte porque, como dije, si bien es un método caro a la hora de la instalación, después el mantenimiento es relativamente barato y suele durar cientos y cientos de años, ¿sí? Entonces es un buen método de transporte. Además de que la capacidad de transporte que tiene una cañería es altísima comparada con un camión, un tren o un buque. ¿Por qué? A ver, ustedes me dirán, bueno, la cañería tiene un cierto volumen que no puedo modificar, obviamente. Pero lo que pasa es que la cañería, a diferencia del resto de los elementos que tienen un volumen de líquido que está quieto y se transporta el medio, acá el medio está quieto y se transporta el líquido por la parte interna. Entonces, el volumen acumulado es altísimo. Supongamos que yo puedo bombear, no sé, vamos a dar un número,
2000 metros cúbicos por día. Si acumulamos eso en un mes, he bombeado una barbaridad de fluido y posiblemente supere al buque. ¿Se entiende? Entonces, es buenísimo. Aparte de que la cañería es súper dócil, o sea, yo la puedo instalar en cualquier lugar, de cualquier distancia, ¿sí? Imagínense que acá en Argentina hay una serie de cañerías muy largas, como son las del gasoducto troncal argentino, que va desde el norte de Argentina hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Alrededor de, creo que 5000 kilómetros de cañería. Y la cañería no tiene problema, ¿eh? O sea, no hay problema con eso. Cada tanto, por supuesto, tiene una estación compresora para poder comprimir el gas y darle más presión y poder seguirlo bombeando, porque si no es imposible. Pero bueno, es un método eficiente de transporte, ¿sí? Y no tiene tanto riesgo, ¿no? Como otros. Exactamente, exactamente. Si vemos que la cañería está en una zona muy poblada y que existen riesgos de que ocurra un accidente, fácil, entierro la cañería, ya está. De esa manera evito que el humano entre en contacto con cualquier tipo de instalación, ¿sí? En cambio, imagínense si tuviese que, no sé, hacer una serie de rutas subterráneas para que vayan los camiones, ¿sí? Imagínense el dineral, la cantidad de plata que hay que hacer para que los camiones vayan por rutas especiales. Es muy complicado, ¿sí? Entonces, con la cañería evito todo este tipo de inconvenientes. En función de esto, nosotros nos vamos a enfocar pura y exclusivamente en las cañerías en esta unidad, ¿sí? Vamos a ver solamente cañerías. Así que bien. Dentro de las cañerías existen distintos tramos de cañerías que se llaman, ¿sí? ¿Por qué podemos definir las cañerías en distintos tramos? Básicamente porque, digamos, se definen tramos de cañería en función de sus diámetros y básicamente en función de qué tipo de fluido es el que estoy llevando, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo he puesto 4 pozos. Fíjense, el pozo 1 está acá, el pozo 2, el pozo 3 y el pozo 4, que está alejadito y está conectado distinto. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Perfecto. Del pozo 1, del pozo 2, del pozo 3 y del pozo 4 siempre salen las que se llaman las líneas de pozo, ¿sí? Las líneas de pozo son cañerías que van entre los 2 y las 4 pulgadas y que su función es la de transportar el fluido de producción. Fíjense que dije fluido de producción y no petróleo, desde el pozo hacia el manifold o hacia una instalación que esté cerca de batería. Repito, dije fluido de producción porque no transportan petróleo únicamente, sino que transportan 3 tipos de fluidos: petróleo, agua y gas. Todo eso es lo que nosotros producimos. Además, a veces vienen sólidos como sales, arenas, arcillas, etcétera, etcétera. Entonces, a todo ese conjunto de cosas le llamamos fluido de producción. ¿Bien? Luego de la línea de pozo viene el manifold, que es esto que van a ver acá. Miren, esto es un manifold, ¿sí? Lo que ven acá en la imagen. El manifold es un conjunto de cañerías y de válvulas, nada más. También la pueden conocer como colectora de campo, es probable que se la hayan nombrado así también, ¿sí? La colectora o manifold lo que hace es justamente recolectar muchos pozos y de esa manera mandar solamente un par de cañerías hacia batería. Porque si no tuviese el manifold y tuviese que mandar todos los pozos a batería, tendría miles y miles de caños que llegan a batería. En cambio, de esta manera, mando una serie de pozos hacia un manifold y de ahí salen siempre 2 cañerías. El manifold puede llegar a soportar alrededor de 10 pozos, más de eso no, ¿sí? Porque ya estaríamos manejando presiones muy altas. Y siempre los pozos que llegan al manifold por lo general tienen el mismo sistema de extracción, porque yo no puedo andar mezclando sistemas con distintas presiones porque me puede entorpecer la producción siempre, ¿sí? Así que por lo general a un manifold ingresan todos los pozos de bombeo mecánico, puede ir un PCP, ¿sí? También, y
en los otros manifold pueden ingresar los de surgencia natural, los de gas lift y los de electrosumergible porque manejan presiones más o menos parecidas. Bien. Pero yo no puedo nunca mezclar sistemas de alta presión con sistemas de baja presión en un manifold porque los de baja presión dejan de producir, ¿sí? Porque la alta presión los tapona, digamos, no los deja producir. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Buenísimo. Del manifold siempre salen dos cañerías. El colector de control o línea de control, también lo van a sentir, y el colector general o línea de general, ¿sí? Lo van a sentir de las dos maneras. Fíjense, acá están colector de control, colector de general. Son caños que ya manejan diámetros un poco más grandes, de 3,5 a 10 pulgadas, ¿sí? Y que además de esto son los encargados de llevar toda la producción hacia la batería. Esta es la tarea más que nada del colector de general, es decir, el colector de general se encarga de llevar la producción de todos los pozos que llegan al manifold hacia la batería, ¿sí? A diferencia del colector de control, ¿sí? Que solamente, el colector de control solamente lleva de a un pozo a la vez hacia batería. ¿Por qué? Porque sirve para controlar los pozos. ¿Se acuerdan en la clase anterior que dijimos que el control de la producción se podía llevar a cabo en batería en unos tanques? Lo que son los tanques de control, eso lo vamos a ver bien la semana que viene, cuáles son los tanques, pero en los tanques de batería, de control, llegan los colectores de control. Y yo puedo controlar de un pozo a la vez. ¿Por qué? Bueno, imagínense que yo mando a controlar dos pozos. La producción llega al tanque, se separa el agua y el petróleo, mido cuánta agua hay y tengo 50% de agua. Genial. Entonces tengo que llenar la lista del pozo 1 y la lista del pozo 2. ¿Cómo hago? Le pongo 50% a los dos, 50% a uno y 0% de agua al otro, 25-25, 30 y 20. No sé, ¿se entiende? No sé cuánto porcentaje de agua tiene, no sé qué petróleo vino de cada pozo, no sé cuánto gas me entrega cada pozo. Entonces, para tener certeza de lo que me da cada pozo, tengo que controlarlo uno por uno, ¿sí? No puedo controlar todos juntos. Tiene que ser sí o sí uno por uno. Entonces, el colector de general transporta todos los pozos y el de control de a un pozo a la vez, ¿sí? ¿Cómo hago para poder enviar la producción desde el colector de general al colector de control? Fácil, con el manifold, ¿sí? Al activar, ¿sí? Vamos a ver, les voy a mencionar un ejemplito acá. Para que yo produzca por el colector de general, las válvulas suelen estar abiertas siempre, obviamente, pues si no, no produce, pero las válvulas que van hacia el colector de control están cerradas. ¿Bien? Genial. Entonces, ¿cómo hago si yo quiero mandar el pozo 1, que es este, a control? Muy simple. Lo que yo tengo que hacer, presten atención en esta maniobra, es abrir la válvula del colector de control y una vez que se estabiliza la presión, cerrar la válvula del colector de general, ¿sí? Entonces ahora el pozo 1, perdón, no puede entrar al colector de general porque está la válvula cerrada, así que sí o sí se tiene que ir por el de control. Y de esa manera puedo controlar cada pozo en particular sin necesidad de parar la producción de los otros dos pozos, porque los otros dos pozos siguen produciendo normalmente. ¿Se entiende? Esto de la maniobra les dije que presten atención porque siempre se tiene que abrir la válvula que está cerrada y después cerrar la válvula que está abierta. Siempre. Porque en caso de cerrar la válvula que estaba abierta antes, voy a tener en ese instante dos válvulas cerradas. El sistema puede acumular mucha presión y puede reventar. ¿Bien? ¿Eso se entendió más o menos? Sí, profe. Bien. Así que recuerden, siempre abrir la válvula que está cerrada y después cerrar la que está abierta. Esto es un trabajo de seguridad. Si ustedes lo hacen al revés y se llegan a desmayar, supongamos, los dos sistemas quedan cerrados, o sea, las dos válvulas quedan cerradas, el pozo empieza a acumular la presión y va a empezar a reventar válvulas, revienta de todo, ¿sabes?
Hay que tener mucho cuidado. O sea, y si revienta este sistema, les comento que esta válvula que ustedes están viendo acá, en la foto, ¿sí? Esta válvula de acá, tiene el tamaño de sus cabezas, o sea, es grande. No es chica. Si llega a reventar y les llega a pegar algún perno o algún pedazo de válvula en la cara, es probable que los mate, ¿se entiende? Entonces, a las altas presiones que trabajan, es probable que les pase algo bastante malo. Así que bueno, volviendo a este sistema, vamos a hablar un poquito del pozo 4. Fíjense que el pozo 4 está instalado de una manera... Yo le iba a preguntar, pero Bien, sí, está bien. está Ahora, enganchado al colector general, ¿no? exactamente, está enganchado a los dos colectores, el general y el de control. ¿Por qué es esto y por qué no va hacia el manifold? Muy simple. Porque está más cerca de batería. Yo, si bien en el dibujo me he quedado un poquito a la misma distancia, pero cuando el pozo está más cerca de batería que de cualquiera de los manifolds a los que debería conectarse, es conveniente directamente meterlo a los colectores, ¿sí? Le ponemos una serie de valvulitas ahí chiquitas y ya está. No tiene sentido que le hagamos una cañería para que vuelva hacia el manifold y después el fluido, cuando avance, pase otra vez por al lado del pozo, ¿se entiende? No tiene sentido. Hemos hecho una inversión innecesaria. Entonces, para evitar cualquier tipo de inversión innecesaria, los pozos que están cerca de batería, ahora, si son muchos pozos los que están cerca de batería, le pongo un manifold aparte, por supuesto. Pero si es un pozo nomás, lo que tengo que hacer, lo que siempre conviene hacer, es conectarlo directamente a los colectores, ¿sí? ¿Quedó más o menos? Sí, profe. Bien. Para conectar un pozo a los colectores, tengo que ocupar siempre una boca de pescado. La boca de pescado es una conexión tipo I, tipo Y, ¿sí? Que lo que hace es, por acá va a venir el colector, bien, y el fluido va a ingresar por esta parte, por la línea de pozo. ¿Qué hace esta forma Y? A diferencia de una T, por ejemplo, la T me genera mucha turbulencia porque el fluido va a pasar por acá y el otro va a ingresar directamente perpendicular, va a chocar con esta pared, va a armar todo un revuelo de ¿cómo se llama? De presiones allí. Eso me va a entorpecer mucho la producción. Entonces, para evitar esto, lo que se hace es directamente colocar una boca de pescado, una conexión Y. Entonces, el fluido del pozo ingresa de manera muy suave y se evita cualquier tipo de turbulencia, ¿sí? Que me entorpezca la producción. Bien, una vez que ingresa batería, ya vamos a ver bien la semana que viene qué hace batería, pero básicamente separamos el agua del petróleo y del gas, ¿sí? Entonces el agua va hacia otra instalación, ¿sí? Por otra cañería que va por acá. El gas va por otra instalación, mientras que el petróleo es transportado hacia la planta de tratamiento de crudo por lo que se conoce como el oleoducto secundario. Fíjense, bueno, el tamaño no varía mucho, de 4 a 12 pulgadas, pero fíjense que es la primera vez que a una cañería la llamamos oleoducto, y es porque ahora, en su gran mayoría, transporta petróleo. Es por eso que se llama oleoducto. El oleoducto es una cañería que transporta petróleo, ¿sí? Una vez que ingresa a la planta de tratamiento de crudo, que es esta, se le retira el excedente de agua y se le retira todo tipo de sales y demás y se pone en condiciones de venta. Se transporta hacia el punto de entrega, que puede llegar a ser refinería o alguna petroquímica y demás, a través del oleoducto principal. Bien, ahora sí, ya el oleoducto principal lleva petróleo en más de un 99% y con un bajo contenido de sales y sólidos. Y los diámetros de los oleoductos principales ya ahora sí aumentan bastante, llegan desde las 6 pulgadas hasta las 30 pulgadas a veces, y esto depende básicamente de cuánta producción al día tengo que transportar hacia el punto de venta. ¿Bien?
Mientras más grande quiere decir que más producción transporta. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe. Buenísimo. Con respecto al manifold, usted dijo que en cuanto a las llaves que uno tiene que abrir y después cerrar, que podía juntar mucha presión y eso podía explotar. Sí, Pero ¿cuánto tiempo le puede llevar uno a abrir una llave y cerrar otra? No. sí, el tema es que es esto, el tema es que es verdad, supongamos que usted se acostumbró a cerrar la que está abierta y después abrir la que está cerrada. Es verdad, hay un instante en el que se acumula presión que puede ser un par de segundos. El tema es, ¿qué pasa? Supongamos, que es lo que yo les mencioné, ¿qué pasa si ustedes cierran la válvula, ¿sí? Y de repente les dio un golpe de calor, están trabajando en Mendoza, veranos de 40 grados, o peor, están trabajando en el norte de Argentina, verano de 45 grados, les dio un golpe de calor, se desmayaron justo cuando estaban cerrando la primera válvula y le quedaron las dos válvulas cerradas y ustedes están tirados ahí en el piso sin poder hacer nada. ¿Qué pasa en ese Así, caso? sí. ¿Se entiende? Se explota todo. Exacto, Se ahí sí explota explota todo. todo. Por eso la maniobra es segura. Es verdad que uno no tarda tanto en cerrar una válvula y abrir la otra, ¿sí? No tardamos mucho. El tema es, ¿qué pasa si en el medio sucede algo inesperado? La otra forma que yo les dije, que es abrir la que está cerrada y después cerrar la que está abierta, si se llegan a desmayar, de vuelta volviendo al caso extremo, se llegan a desmayar cuando estaban abriendo la primera válvula, no hay problema porque le quedan las dos válvulas abiertas. Entonces la acumulación de presión no va a existir. Sí, la producción se va a ir por Disminuye. la... Claro, exactamente, va a disminuir la presión porque la producción se va a tender a ir por las dos cañerías. Entonces no hay riesgo. Y eso es lo importante de la maniobra segura, disminuir el riesgo, siempre. ¿Sí? Perfecto. Es solamente precaución. A ver, si existe Claro. una maniobra segura, no me conviene hacer la maniobra insegura porque puede pasar algo y me voy a mandar un pedo. ¿Sí? O sea, es como, bueno, el año pasado hubo un par de problemas, por ejemplo, acá en una batería en Malargüe había un par de personas que estaban caminando al lado de una pileta API, ¿sí? La pileta API es una pileta que tiene agua contaminada con bastante petróleo, se utiliza para separar el agua del petróleo y eso ya lo vamos a ver en la última unidad. La gente, un operario estaba caminando por un lugar donde no tenía que caminar, se le rompió una baranda, se cayó a la pileta API, ¿sí? Y cayó inconsciente a la pileta, ¿sí? Se ve que se golpeó y quedó inconsciente tirado en la pileta. Entonces el compañero que hizo se metió a la pileta a sacarlo y se murieron los dos. ¿Se entiende? Todo por no haber respetado los estándares de seguridad. O sea, primero que nada, la persona que se cayó no tendría que haber estado caminando por el lugar que estaba caminando. Y en segundo lugar, la persona que se tiró a salvarla no se tendría que haber tirado a salvarla, tendría que automáticamente haber dado aviso al equipo de seguridad y en todo caso buscar algo para arrastrarlo hacia la orilla y sacarlo, ¿sí? Pero nunca, nunca tirarse. ¿Por qué? Porque la contaminación es tan alta, creo que tragaron, el primero que cayó inconsciente se golpeó y se murió y el segundo se intoxicó por ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un ácido en forma de gas que con 2 o 3 minutos de respiración del ácido ya se empieza a deteriorar los pulmones y da un paro cardíaco, ¿entiendes? O sea, es un peligro. Y el problema del accidente fue que las personas que estaban trabajando lamentablemente murieron, pero a causa de una imprudencia, ¿se entiende? Sí, claro. Entonces hay que ser lo más prudente posible, porque estamos trabajando con sistemas de alta presión, sistemas con fluidos muy muy contaminantes, ¿sí? Con gases muy nocivos. Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tenerle respeto al material de trabajo, ¿sí? Respeto porque es jodido, ¿sí? Es jodido porque es peligroso para nuestra salud, es muy muy peligroso. Entonces, si no tengo que tocar el petróleo con la mano, no lo toco, ¿sí? Si no tengo que estar en una zona donde hay mucho ácido sulfúrico, no estoy, ¿sí? O sea, no sé si alguna vez han ido a refinería. En refinería hay una estación que se encarga de
el tratamiento del ácido sulfídrico, y todas las personas que trabajan allí están capacitadas, trabajan con máscaras de oxígeno y a su vez tienen una serie de alarmas en los trajes que detectan el ácido sulfídrico en exceso. O sea, no puede entrar cualquiera a trabajar a esos lugares. Bien, entonces, más que nada por eso, las maniobras de seguridad están establecidas porque es peligroso. Y si uno respeta los estándares de seguridad, no le va a pasar nada. Solamente por eso. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, seguimos entonces. Bien, como habíamos dicho que nos íbamos a centrar en las cañerías, dentro de las cañerías existen básicamente dos tipos. Bien, en primer lugar, las cañerías de acero, son las ya conocidas cañerías de acero, y dentro del petróleo se utilizan otro tipo de cañerías, las cañerías de poliéster reforzado con fibra de vidrio. El poliéster es un material plástico, ¿sí? Es un plástico, pero al reforzarlo con fibra de vidrio se presenta un material bastante resistente a las temperaturas, bastante resistente a los esfuerzos mecánicos, es decir, yo le puedo pegar y va a aguantar. Y es bastante, tiene otra serie de cualidades. Por ejemplo, la superficie interna es totalmente lisa, cosa que en el acero no pasa. El acero siempre presenta una pequeña textura, mientras que el plástico yo lo puedo amoldar para que quede completamente liso, y eso evita, por ejemplo, pérdidas de presión y demás, así que produzco o transporto mejor el fluido por una cañería plástica, sin mencionar que las cañerías de acero se oxidan cuando las cañerías plásticas no lo hacen. Entonces, a la hora de decidir cuál de estas dos cañerías es mejor, la mejor es la de poliéster, ¿sí? Siempre. ¿Cuál es la que más se utiliza? La de acero. Desconozco las razones, pero estimo que es básicamente por la costumbre, ¿sí? La industria petrolera ha trabajado con el acero desde sus principios, así que es muy probable que, digamos, el poliéster, como es un material más bien moderno, la gente, a pesar de que los ensayos y demás determinen que es el mejor material, la gente desconfía un poco, básicamente porque ha usado toda su vida acero. Entonces, si el acero funciona, ¿por qué cambiarlo, no? Más o menos ese es el razonamiento. Siempre haciendo todo mal acá en Argentina. Y, sí, ojo que no es solamente en Argentina, es a nivel mundial. ¿Sí? El acero se descompone por bacterias, el poliéster no. ¿Sí? Es muy estable químicamente, es lo mejor, pero bueno, como dije, a nivel mundial, desde que se descubrió el petróleo en los años 20, creo, 30 más o menos, o a finales de los 1800, se ha ocupado acero y se ha seguido ocupando acero hasta el día de hoy. ¿Sí? El plástico es un material bastante moderno y se le tiene un poco de desconfianza, pero es un material muy confiable realmente. Les pido por favor que no confundan el poliéster con el PVC. Si bien son parecidos todos los plásticos, esto no tiene nada que ver. No son cañerías de PVC, son cañerías de PRFB, esa es la sigla. ¿Sí? Poliéster reforzado con fibra de vidrio. El PVC es otro tipo de material que en el petróleo no se puede ocupar porque lo comería automáticamente, ¿sí? Yo lo hago transportar petróleo con el PVC y a las 2 semanas va a estar la cañería molida porque el petróleo se la va descomponiendo a poco, ¿sí? Bien, dentro de los métodos de fabricación de cañerías hay básicamente dos tipos. La cañería sin costura, de acero, vamos a hablar de las cañerías de acero, perdón. Las cañerías de plástico no vamos a entrar en muchos detalles porque, como dije, no se utilizan mucho. Pero las cañerías de acero hay dos tipos particularmente: la cañería sin costura y la cañería con costura, ¿sí? Y dentro de la cañería con costura hay dos tipos: soldadura de resistencia eléctrica, soldadura de arco sumergido. Bien, ¿a qué me refiero con costura? Mire, les voy a hacer un pequeño dibujito, lo mejor que pueda, ¿sí? Espera, vamos a agarrarlo porque
si eso es lo mejor que puedo. Esto es una cañería, ¿sí? Esto es una cañería, como la que ven ahí. ¿Qué significa que está sin costura? Que está así como la ven. Es un caño completamente macizo que no tiene unión en ningún lado. Eso es una cañería sin costura. Mientras que una cañería con costura va a ser una cañería que en alguna de las partes vamos a tener a lo largo, ¿sí? una costura, es decir, una soldadura a lo largo. Puede ser a lo largo o puede ser forma helicoidal, ¿sí? Lo vamos a hacer con celeste. Las costuras helicoidales presentan esta forma, ¿sí? Si ustedes ven un costado, lo van a ver así, ¿sí? Eso quiere decir que va, digamos, en forma de hélice a lo largo del caño. Existen costuras rectas o longitudinales y costuras helicoidales. Cualquiera de las dos, la mejor es la helicoidal, pero la más barata es la longitudinal. ¿Bien? Perfecto. Antes de entrar en detalle, disculpen que estoy medio atorado. Antes de entrar un poquito en cómo se fabrica cada cañería, comentarles que la cañería sin costura obviamente es la que resiste los mayores esfuerzos, ¿sí? ¿Por qué? Porque miren, cuando un elemento tiene una soldadura, y más que nada a lo largo o en forma de helicoidal, cualquiera de las dos, por más que la soldadura esté bien hecha, es un material, digamos, extraño, es un material ajeno, un material distinto al original de la cañería. Entonces ahí voy a tener lo que se llama una concentración de tensiones. ¿Qué es esto? Básicamente es un lugar donde se concentran todos los esfuerzos y aumentan las probabilidades de que el caño se rompa en esa zona. ¿Bien? Eso es básicamente lo que se llama digamos, el tema de concentración de tensiones. Es decir, existen más riesgos de que se rompa la cañería cuando la cañería es con costura, porque no soporta tantas presiones como la cañería sin costura. ¿Es mala? No, no es mala, se ocupa muchísimo la cañería con costura, pero hay en algunos casos, por ejemplo, en el oleoducto principal, en donde se manejan presiones muy grandes y en donde el fluido es tan importante que se suele colocar cañerías sin costuras para evitar cualquier tipo de accidente. ¿Bien? ¿Eso quedó más o menos claro? Sí, profe. Bien. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bueno, seguimos. Ahora vamos a ver algunos métodos de fabricación. Creo que acá hay un videito. Quiero que vean cómo se fabrica la cañería sin costura. Les voy a mostrar directamente cómo se hace la cañería. Finalidad Solemo para su posterior. Para iniciar el proceso de laminación. Ahí comienza el método de fabricación de la cañería. Si ustedes se fijan, no sé si se alcanza a ver el video, básicamente son una serie de barras metálicas macizas, ¿sí? De acero, que se colocan en un horno que gira, tiene unos 48 metros de diámetro aproximadamente. El horno va girando y va calentando progresivamente las barras hasta que alcanzan 1250 grados centígrados, más o menos, un poco más, un poco menos, pero alrededor de los 1200, 1300 grados. Una vez que el caño se ha calentado y está el rojo vivo, fíjense cómo se forma la cañería sin costura, a través de un laminador perforador que se llama, ¿bien? También en la jerga se lo conoce como penetrador, y una serie de rodillos que sirven como molde externo. Se hace pasar el caño y se lo va deformando, ¿sí? El caño se va a empezar a estirar y va a adquirir, tarde o temprano, la forma de un caño perfectamente, digamos, circular, cilíndrico, pero que en ningún momento tuve que hacer soldadura ni nada, solamente es un pedazo de metal que es calentado y deformado hasta que adquiere la forma de una cañería, ¿sí?
Obviamente pasa por una serie de procesos adicionales después para poder, fíjense, ahí se le pone un molde interno y se lo vuelve a pasar por rodillos para que esa forma adquiera un diámetro o un espesor de pared cada vez menor hasta que obtiene el espesor deseado, digamos. Y además permite calibrarlo y verificar si, digamos, ha quedado bien o no ha quedado bien el caño, porque obviamente tiene que respetar una serie de estándares y demás. Pero con eso es de esa manera como se fabrica la cañería sin costura, ¿sí? ¿Más o menos quedó claro? Sí, profe. Bien. Este proceso... Sí, profe, ¿Cómo? no digo que quedó claro. Ah, Profe. buenísimo. Este método lo van a encontrar como extrusión, así se escribe E-S-T-R-U-C-I-O-N, acento al lado. La extrusión es este fenómeno, ¿sí? Es mediante el cual caliento una cañería de acero, perdón, una barra de acero, y la deformo hasta que obtiene la forma de una cañería bastante larga, ¿sí? De unos 10-15 metros. A diferencia de la cañería con costura, que bueno, en este caso no hay video, pero para que se den una idea, es una lámina metálica, es un rectángulo metálico que yo lo pliego. O sea, imagínense, agarren una hoja 4 o una hoja que tengan por ahí, doblenla hasta formar un cilindro largo. Eso es una cañería con costura, ¿sí? Es una lámina que se dobla de cierta manera hasta que se obtiene una cañería. Esto solamente se aplica para la soldadura longitudinal. Para el caso de la soldadura helicoidal es un poco más complejo porque es una lámina larga de acero, muy fina, ¿sí? O sea, de poco ancho, que se empieza como a enrollar en un elemento y se lo va soldando alrededor. Entonces de esa manera obtenemos una cañería. ¿Bien? Un poco más complejo, pero con que entiendan la longitudinal es suficiente. Una vez que se pliega la lámina, se la suelda en la unión y ya está, ¿sí? Obviamente que la lámina necesita tener los bordes biselados para que obviamente la soldadura sea mucho mejor. Y existen dos tipos de soldadura. La soldadura de resistencia eléctrica, que básicamente es una soldadura de fundición, ¿sí? Es una soldadura en la cual yo necesito material de aporte, ¿sí? Es solamente mediante una resistencia eléctrica que genera un cortocircuito en el rodillo que están viendo allí, hace contacto con la unión y la va derritiendo a la unión hasta que se fusiona. Entonces no tengo aporte de material. Mientras que después tenemos la soldadura de arco sumergido, que en este caso sí tenemos aporte de material. Funciona básicamente como como la soldadura de electrodo. No sé si la conocen, supongo que sí. La soldadura tradicional de electrodo, bueno, es básicamente lo mismo. Pero vieron que el electrodo de las soldaduras de casa viene recubierto por un material, que es el fundente, ¿sí? Bueno, en este caso, el fundente está aparte, ¿sí? Se suelda con una máquina especial. Entonces tenemos el electrodo, el alambre de material en una parte y el fundente se le va echando encima para evitar. El fundente siempre sirve para que no ingrese el oxígeno, para regular la temperatura, sirve para un montón de casos, o sea, para un montón de posibles problemas. El fundente lo soluciona. No deja que ingrese oxígeno, como dije, genera una atmósfera inerte para evitar que cualquier gas reaccione y además permite también tener una costura prolija, sin salpicaduras, sin orificios o espacios vacíos, porque recordemos que una soldadura con espacios vacíos es una mala soldadura. ¿Bien? En los casos de las cañerías con costura se le puede hacer a algunos lotes, ¿sí? Es decir, vieron que cuando se fabrican cosas de manera industrial, lo que se hace es fabricarlas por lotes. Entonces de los lotes se puede sacar un par de muestras y esas muestras se le suelen aplicar con una pequeña máquina de mano
que sacan una especie de radiografía rápida que permite verificar si tenemos dentro de la soldadura algunos poros o algunos espacios, digamos, con aire. Pero se puede hacer por lote o se le puede hacer a todas las cañerías que se van produciendo, que eso sería lo ideal, pero eso eleva los costos de fabricación, por supuesto. Pero bueno, más o menos se entendió el tema de la fabricación de cañerías. ¿Alguna duda? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es un poquitito más fiable que otra? Por ejemplo, la que está soldada o la lisa. No, siempre la más confiable es la lisa, la sin costura, ¿sí? Claro, la que es, por así decirlo, integrada. Exactamente, es como es un material integral, no tiene ni aportes ni ningún tipo de soldadura que me la debilite, ¿sí? Porque a ver, esa es mucho más fiable porque soporta más presión. Como les dije, que esté soldada, no sé, a ver, la soldadura puede ser buena y la cañería me puede resistir muchísimo, sí, pero siempre una sin costura me va a resistir más, porque no tiene la costura, ¿eh? A pesar de que una soldadura sea buena, sea perfecta, siempre tiene concentración de tensiones o concentración de esfuerzos, siempre me va a debilitar una pieza. Una pieza soldada siempre se va a tender a romper por la parte soldada. Si no, fíjense las sillas, ¿sí? Las sillas, yo les comento porque en mi casa se me han roto varias sillas, conmigo encima, así que sí. Mala leche. Sí, sí, muy. Siempre se rompen en las esquinas porque son las partes soldadas, ¿sí? Y lo peor de todo es que uno lo suelda, ¿sí? Y es peor porque mientras más soldaduras acumulamos en la zona, a pesar de que limpiemos y todo, el material no es el mismo y se va debilitando y cada vez concentra más tensiones. Entonces es muy probable que si se me rompió en la esquina de adelante, una de las esquinas de adelante, siempre se me va a seguir rompiendo en la misma esquina, ¿sí? Porque ahí se concentran todos los esfuerzos. El peso se distribuye más siempre hacia ese lado cuando uno se sienta, por ejemplo. Es un comportamiento físico de los materiales, es así, o sea, no hay con qué darle, digamos, no hay manera de evitarlo. La única manera es hacer la soldadura lo mejor que se pueda y ya está. Ya con eso debería estar cubierto, ¿sí? Pero bueno, siempre la física, digamos, va a surtir efecto, no hay con qué darle tampoco. O sea, profe, que dado en el caso de la cañería, si se rompe o algo, no es recomendable soldarla, simplemente cambiarla. No, exactamente, se cambian. Sí, las cañerías cuando se rompen se descarta, sí, automáticamente se compra una nueva y se la reemplaza. Aún así, comentarles que las cañerías, esto no se los dije, pero se los comento ahora, las cañerías, tanto sin costura como con costura, para poder unir una cañería con otra, ¿sí? Porque las cañerías, imagínense si yo quiero instalar 1 kilómetro de cañería, no me fabrica una cañería de 1 kilómetro, me la van fabricando por partes y yo después las tengo que unir. Cañerías de 10 metros, 15 como mucho. Para poder unir estas cañerías no se unen a rosca ni tampoco con bridas, se unen de manera soldada, o sea, se suelda una con otra, ¿sí? Podríamos llegar a decir entonces que ahí también tendríamos otro punto de debilidad, sí, tendríamos otro punto de debilidad, pero las soldaduras transversales que se llaman, es decir, ahora les dibujo algo, esperen un minuto. Si yo tengo una cañería, ¿bien? Cuando uno esta cañería, las cañerías, esto sería una soldadura tipo transversal y esta la longitudinal, las cañerías transversal soportan mucho más presión que las soldaduras longitudinales, perdón. La soldadura transversal soporta más presión que la soldadura longitudinal. Entonces, si bien es un problema, es una muy buena manera de unir cañerías una con otra, ¿sí? Obviamente las cañerías con costura van a tener ese defecto adicional de tener otra concentración de tensión, cosa que las sin costura no lo tienen, solamente le agregó la soldadura transversal y ya está. Las cañerías se suelen soldar con una máquina especial
una máquina especial que ya viene, se coloca en la unión de la cañería, se sella de una manera hermética, libera el oxígeno que hay adentro, entonces genera una atmósfera inerte y automáticamente se baja un electrodo y la suelda alrededor de manera muy rápida, ¿sí? Es así como se unen las cañerías. Podrían unirse de manera roscada, o sea rosca, pero es medio peligroso porque las roscas soportan muy poca presión, inclusive mucho menos que la soldadura, y las bridas ya soportan muchísima presión, pero poner una brida cada 15 metros no saben lo caro que es, ¿sí? Es carísimo, así que se elige la soldadura. Bien. Se elige siempre lo más calidad-precio. Sí, tal cual. Siempre hay lo que nosotros llamamos en la industria como costo-beneficio, ¿sí? Es decir, que se los recomiendo que lo apliquen en la vida porque es genial. A mí la facultad me enseñó a sacar cálculos costo-beneficio y es lo mejor, porque hay veces que las cosas son excesivamente caras y el beneficio no es tan grande, entonces conviene colocar algo tal vez de un beneficio un poquito menor, pero de un precio muchísimo menor. Entonces siempre hay que ver eso, costo-calidad, costo-beneficio, siempre. En la industria del petróleo eso está muy presente, porque no es que la gente sea rata, no es que sea media agarrada, pero es, digamos, algo propio de cualquier industria. Si yo tengo que gastar siempre la menor cantidad de plata y obtener el mejor beneficio posible, eso siempre es así. Bien, entonces, además de estos tipos de fabricaciones de cañería, yo la puedo instalar de distintas maneras, ¿sí? Por ejemplo, según el relieve de la zona. Ustedes han visto cañerías que, si no las han visto, les muestro la imagen que vimos hace rato de las cañerías. Esperen un minuto, acá está, ¿sí? Estas cañerías que ustedes ven acá son cañerías expuestas al aire, ¿sí? ¿Qué significa? Que bueno, van por encima de la superficie terrestre, montadas sobre estos elementos que se llaman H's, ¿sí? Es un caballete en forma de H, ¿sí? Las cañerías, digamos, no hay ningún tipo de problema con esa instalación ni nada. Es una instalación que se utiliza muchísimo, exponer las cañerías al aire, pero que de vez en cuando presenta una serie de inconvenientes. Por ejemplo, una cañería expuesta al aire tiene muchos más riesgos que cualquiera de las otras instalaciones. ¿Por qué? Y porque está en contacto con las personas, muchas veces está en contacto con los animales. Parece que no, pero yo conozco historias de los campos de Malargüe, que no solo son campos petroleros, sino que también son campos ganaderos, así que tienen una serie de animales. Malargüe, Mendoza, para las personas que no sean de Mendoza. Y por ejemplo, cada una semana el recorredor iba a mirar las instalaciones de cañería y había una serie de cañerías que estaban abolladas y no sabían por qué, de acero, y estaban abolladas, y era porque después lo descubrieron, los animales iban y se rascaban contra las cañerías y las abollaban, ¿sí? Eran cañerías expuestas al aire, por supuesto. Se afirmaban y se rascaban con las cañerías y bueno, y al final se deterioraban las cañerías y cada tanto había que cambiarlas, porque una cañería abollada ya me entorpece el caudal de producción, porque tiene un diámetro más chico, ¿se entiende? Entonces, ni les aviso si hubiesen puesto cañerías plásticas capaz de romperlo los animales, ¿se entiende? Entonces, ¿cuál es la solución? Fácil, hago una instalación subterránea de cañerías. Esto trae algunas complicaciones también, porque que esté expuesto al aire, que esté subterráneo, si bien evita que entre en contacto con cualquier tipo de animal o con el ambiente en general, a la hora de realizar alguna reparación o ver si la cañería está en buenas condiciones o no, tengo que desenterrarla. Entonces tengo que hacer un trabajo mucho mayor. Las cañerías, para instalarla hay una serie de requerimientos. Se tiene que poner un colchón de piedras en la parte de abajo del pozo donde lo voy a meter, o sea, la zanja, digamos. Luego una malla metálica, que es un alambrado, ¿sí? Imagínense un alambrado, ¿vieron esos alambrados que vienen en rombo o cuadradito?
¿sí? Bueno, eso es una malla metálica. Eso le da resistencia a la cañería y evita que se transmitan todos los movimientos de la tierra hacia la cañería. Es muy bueno. Y una vez que después pongo la cañería, la recubro nuevamente con otra malla metálica, otro colchón de piedras, y recién allí tengo que poner la arena o la tierra. Entonces fíjense que tengo una complicación. Si quiero pasar por abajo una ruta con una cañería enterrada, tengo que meterla dentro de otra cañería para disminuir lo mayor que se puedan las vibraciones. Eso está complicado. Tengo que perforar zanjas de aproximadamente 1,5 metros. Otra cosa complicada. Obviamente se hace con máquina, no la vamos a hacer a mano, pero es complicado. En el caso de una ruta, por ejemplo, las rutas no se rompen, sino que directamente se tiene que bajar, se tiene que introducir una especie de máquina como si fuese imagínense no me sale el nombre ahora, taladro. Exacto, un trépano, no me salía el nombre, un trépano pero horizontal, lo tengo que meter, tengo que hacer el agujero, es como un taladro de tierra, ¿sí? Medio extraño. Pero se ocupan máquinas especiales para poder pasar por abajo de la ruta, porque las rutas no se pueden tocar. Entonces trae algunas complicaciones, pero es más seguro, mucho más seguro, ¿sí? Y en el caso de querer atravesar un río, que eso acá en Mendoza es muy común, Mendoza está repleta de ríos, ¿sí? Inclusive un riachuelo, yo no puedo enterrar la cañería. ¿Por qué? Porque tarde o temprano el agua, ¿vieron cómo es el agua? Que el agua termina moliendo todo, entonces si yo la entierro a la cañería, es muy probable que me la termine desenterrando. O sea, no porque la levante a la cañería, sino porque el río cada vez come hacia abajo y me termina desenterrando la cañería. Y si la cañería está expuesta al agua, es mucho peor, por supuesto, porque se va a empezar a oxidar y el óxido termina aumentando hasta el punto en el que la cañería se rompe y empieza a contaminar el río, ¿sí? Así que la única manera de atravesar un río es a través de un puente, ¿sí? Se hacen puentes colgantes y se pasa la cañería a través del puente, ¿sí? Inclusive si el río está seco, porque que un río esté seco no me garantiza que mañana o dentro de un año el río va a volver a tener agua. Y más que nada acá en Mendoza, bueno, yo digo Mendoza porque vivo en Mendoza, entonces estoy más familiarizado con los climas, por ejemplo. En Mendoza hay años que son muy muy secos, que no llueve nada, y hay otros años que es una locura lo que llueve, ¿se entiende? Llueve muchísimo, tormentas enormes. Entonces los ríos un día están secos, al otro día tienen agua. Entonces para evitar cualquier tipo de problema, siempre un río, ya sea seco o que traiga agua, tengo que atravesarlo con un puente. Siempre. ¿Alguna duda? No, profe. Bien. No, profe, todo claro. Buenísimo. Y además, las cañerías, vamos a volver a esta imagen, porque estaba buena. Fíjense, miren acá. La imagen esta de las cañerías de acero. Si se fijan, las cañerías de atrás están todas oxidadas, tanto por fuera como por dentro. Pero estas están oxidadas por dentro, pero por fuera tienen una capa negra. Esta capa negra es lo que nosotros conocemos como el revestimiento de una cañería. Es una cañería a la cual se le coloca una capa externa que no solamente evita que esté en contacto con la atmósfera la cañería y se aumente más la oxidación, sino que también evita que se le escape la temperatura a la cañería. ¿Por qué es importante la temperatura? Bueno, en el caso del petróleo, ¿sí?, necesita sí o sí una temperatura mínima para poder fluir, es decir, necesita una temperatura mínima para poder moverse. Si yo, por ejemplo, acá en Mendoza los petróleos suelen tener una temperatura de fluencia, que se llama, una temperatura a la cual se empiezan a mover, de 30 grados. Bien, en verano no hay problema, porque en verano con los 40 grados que hacen a veces, en las zonas de producción, la cañería se calienta tanto que el petróleo se mueve como si nada. El problema es en invierno, ¿sí?
esta provincia, y más que nada cuando ya se acerca a la zona del sur, porque la zona del sur ya es más patagónica, hace mucho frío, hace mucho frío, inclusive nieva bastante, entonces no se Yo alcanza. soy de zona sur. Yo Claro, soy de zona sur de Mendoza y es impresionante el frío que hace en claro, o invierno. sea, yo he trabajado en pozos, miren, el año pasado no, porque estuvo todo parado, pero en 2019, que teníamos que ir a hacer algunas maniobras a los pozos, pleno noviembre y estaba nevando. O sea, cuando llegamos dijimos, no puede hacer este frío. Nos habíamos ido con los mamelucos térmicos de suerte. No sé por qué los cargamos, pero tiene climas bastante patagónicos la zona del sur de Mendoza, y la mayoría de las zonas petroleras de Argentina son patagónicas. Entonces, hace frío. Más que nada en invierno. Hace mucho frío. Entonces, es necesario siempre colocar un revestimiento para que se mantenga la temperatura. A pesar de eso, como dije, en Argentina, en la zona sur, los fríos son tan grandes que el revestimiento no da abasto, digamos. El revestimiento no es suficiente para poder calefaccionar las cañerías, ¿sí? Así que, además del revestimiento, se suelen calefaccionar las cañerías, se las suelen calentar para que de esa manera el petróleo se mantenga caliente y pueda transportarse. Si el petróleo se enfría, se queda ahí en la cañería y no lo muevo más, o sea, tengo que volver a calentarlo bastante tiempo para que vuelva a adquirir temperatura y se empiece a mover. Si no, no se mueve para nada. Entonces, ¿cómo calefacciono cañerías? Muy simple, existen dos métodos principales. El primero es el vapoducto. El vapoducto es un método que consiste en colocar, fíjense acá en el dibujito, lo vamos a hacer con otro color. Acá en este dibujito tengo dos cañerías, obviamente el oleoducto o la cañería que me lleva el petróleo, la negra, y otro que se llama vapoducto. El vapoducto lo que hace es una cañería que yo le pongo al lado, al oleoducto, y el vapoducto me transporta vapor de agua. ¿Qué significa vapor de agua? Es agua a más de 100 grados centígrados, ¿sí? Eso es el vapor, es agua gaseosa a más de 100 grados centígrados. El vapor de agua está tan caliente que al entrar en contacto con la otra cañería le transmite el calor, y de esa manera, ¿sí? De esa manera me mantiene calefaccionada perfectamente toda la parte interna de la cañería. Fíjense que ahora el revestimiento, este que les dije, en vez de estar alrededor del oleoducto, está alrededor de las dos cañerías. ¿Por qué? Muy simple, porque de esa manera mantengo el calor. Si yo solamente le pongo el revestimiento al oleoducto, el calor del vapoducto se me va a escapar para todos lados. La idea es que no se escape, la idea es que esté concentrado cerca de la cañería. El revestimiento está compuesto de la siguiente manera, como ven acá, ¿sí? Esta sería la parte interior, ¿sí? Y esta la parte exterior. Si lo vemos desde la parte interior hacia afuera, tiene un montón de cosas. Primero que nada, una lámina de aluminio. ¿Vieron el papel aluminio para cocinar? Parecido, un poquito más grueso nada más. Eso se coloca porque el aluminio es un material refractario, es decir, si yo le mando calor, automáticamente me lo refleja el calor. Es genial, hace lo mismo con la luz, con todo. Entonces de esta manera me permite conducir el calor a lo largo de toda la instalación. Entonces calefacciona mucho mejor el sistema. Después una lana de vidrio que sirve como no me sale la palabra, es impermeable al calor, digamos, mantiene el calor dentro de la lana de vidrio, ¿sí? No deja que se escape el calor. Hoy en día existen materiales mucho más eficientes que la lana de vidrio, como puede ser la espuma de poliuretano o el poliuretano expandido, o todos esos elementos que son impecables, son aislantes térmicos por excelencia. Después una lámina de Ruberoy. El Ruberoy es un material que hoy en día está medio prohibido usar. Acá no hay problema, pero antes se usaba en las casas, se colocaba en los techos, porque el Ruberoy es un impermeabilizante, no deja que pase el agua, pero es altamente tóxico, entonces no se utiliza mucho.
similar al asbesto, ¿sí? El asbesto antes se utilizaba, hoy en día no se utiliza, porque es bastante malo. Después una malla metálica, como siempre la malla metálica le da resistencia a todo el conjunto. Y ya por último el asfalto. El asfalto, que ustedes han visto en las calles, se le coloca por encima. Es una pintura asfáltica más que nada, por eso tiene color negro. Y sirve, el asfalto sirve como impermeabilizante, es decir, no deja que pase el agua. Y además sirve como aislante térmico. Entonces tenemos doble aislante térmico y doble malla impermeabilizante. Entonces de esa manera se mantiene el calor adentro. Entonces con todo esto podríamos decir que el vapoducto es buenísimo. ¿Y saben qué? El vapoducto no es buenísimo. De estos dos sistemas es el peor. ¿Por qué? Primero que nada porque el vapor de agua cuando se va... A ver, esto funciona así. Yo tengo el vapor de agua caliente y le transmite temperatura a otro fluido, o sea, a la otra cañería. Pero cuando un elemento pierde, o sea, cuando un elemento transmite temperatura, no se mantiene a la misma temperatura a la que está, la va perdiendo, ¿sí? Tarde o temprano. A ver, imagínense un hielo, ¿sí? Vamos a ocupar el ejemplo del hielo. Yo tengo una taza de té, pero que a veces cuando uno hace el té muy caliente le echo un cubito de hielo como para que se enfríe. ¿Sí? El hielo va a enfriar el té, pero también se va a calentar él, porque le va a transmitir toda su temperatura fría. Entonces, automáticamente se va a derretir. En este caso es lo mismo, pero al revés. Yo tengo el vapor muy caliente, pero al transmitir temperatura se va a ir enfriando. Y el vapor cuando se enfría se hace agua. Y el agua ya no transmite igual la temperatura que el vapor. El vapor transmite mucho mejor la temperatura. Entonces, a la larga, voy a ir perdiendo eficiencia. El sistema es muy ineficiente. Muy ineficiente. Sin mencionar que al tener agua y vapor de agua, se me pueden oxidar las cañerías. Mucho peor. Entonces, hoy en día se ha empleado lo que se conoce como el tracing o traseado eléctrico, ¿sí? El tracing o traseado eléctrico consiste en colocar una serie de resistencias eléctricas que están diseñadas como ven acá, son bastante complejas, no es solamente una resistencia eléctrica, tiene unos conductores de cobre, un núcleo conductor que es de goma, pero a su vez puede transmitir la corriente eléctrica porque altera su estructura molecular, es una cosa de loco, no sé, una locura. Es lo que se conoce como materiales inteligentes. Es una locura. La cosa es que es una bandita, ¿sí? Imagínense un cable plano como el que viene ahí, que se pega alrededor del caño, y cuando yo lo enchufo a una buena fuente de alimentación, automáticamente me entrega calor, porque le pasa corriente, se empieza a calentar, y al calentarse transmite el calor a la cañería. ¿Cuál es la diferencia con el vapoducto? Que es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque al tener una resistencia eléctrica no se me va a enfriar nunca, ¿sí? Si yo le transmito calor a la cañería y la cañería está muy fría y me absorbe calor, mucho más calor, y la resistencia tiende a enfriarse, automáticamente consume más corriente para volver a calentarse a la temperatura a la cual yo la he configurado. Entonces siempre me entrega la misma temperatura. Eso es buenísimo, porque de esa manera, sí, voy a tener un gasto en corriente bastante importante, pero es mucho más eficiente a la hora de la calefacción. Para evitar perder la temperatura, se la suele recurrir a la cañería con espuma de poliuretano y luego con otra capa de cañería metálica para, digamos, que la espuma de poliuretano no esté expuesta al aire y no se deteriore, ¿sí? Pero es lo mejor. El traseado eléctrico es siempre el mejor, ¿sí? Si se me llega a romper un pedazo de resistencia, lo que hago es sacar la línea, volver a conectar, o sea, saco esa resistencia, pongo otro cable de resistencia y ya está. Se soluciona el problema, ¿sí? ¿Más o menos se entendió? Sí, profe. Buenísimo. ¿Ninguno tiene dudas, nada? Yo no, profe, por el momento todo bien. Buenísimo. Bien, seguimos entonces. Recuerden, es siempre importante calentar el fluido, a pesar de que no haya temperaturas muy frías. Eso no me garantiza que
que de un día para el otro el clima se vuelva loco y se me ponga todo frío. O sea, entonces hay que estar siempre, digamos, hay que ser precavido. Hay que ser precavido y tomar medidas antes de que pase. Siempre. Bien, y ya creo que es lo último. Sí, señor, es lo último. Vamos a hablar un poquito de las amenazas, ¿sí? Las amenazas, cuando hablamos de amenazas, yo le digo, me gusta nombrar las amenazas como cualquier cosa que me pueda dañar la cañería, ¿sí? Existen muchos fenómenos que me pueden hacer daño en una cañería. Por ejemplo, la corrosión, es decir, la oxidación. Tengo oxidación externa, tengo oxidación interna, tengo oxidación bajo tensión, tengo muchos tipos de corrosión, ¿sí? La corrosión externa se da obviamente porque el metal entra en contacto con la atmósfera. La atmósfera siempre tiene agua, eso es inevitable. O sea, para que no exista agua, la humedad de la atmósfera tiene que ser 0%. Y no hay humedad del 0%. ¿Sí? Siempre está por encima de ese valor. Así que se va a oxidar. Ni hablar si llueve, si nieva, etc. Entran aún más en contacto con el agua y se oxida. Y eso no es nada. El agua no es lo único que oxida. El oxígeno también oxida. Por eso se llama oxidación. Y nosotros en la atmósfera tenemos oxígeno, o sea, respiramos oxígeno, así que oxígeno hay. Se va a terminar oxidando. La corrosión interna se da básicamente cuando, digamos, los fluidos de producción traen agua, o traen ácido sulfídrico, o traen dióxido de carbono, que son elementos muy comunes en el fluido de producción. Entonces la cañería se me va a oxidar por la parte interna. Y la bajo tensión no vamos a entrar mucho en detalles, pero se da cuando tengo alguna fisura o algún piquete en la cañería. Ese punto es de concentración de tensiones, entonces las tensiones hacen que se me oxide el material. Por una desestabilidad energética, es medio complicado, pero ustedes tienen que saber que se oxida, la cañería se oxida por cualquier cosa. ¿Sí? Es así de corto. Otro tipo de amenazas puede ser alguna burbuja de aire que quedó durante la fabricación de la cañería. Esto en las sin costuras no suele ser común, pero puede pasar. Pero en las con costuras es más común, porque obviamente estoy soldando el material y a veces en la soldadura puede quedar una burbuja de aire. Esto no se puede solucionar. La única manera de solucionarlo es descartando la cañería y comprando otra, si no me queda otra. Así de corto. O en todo caso, si yo quiero que me la vendan a la cañería de manera correcta, exigirle al vendedor que me realice una radiografía a todas las cañerías y listo. De esa manera puedo determinar si tengo burbujas de aire o no. Fallas en la soldadura, bueno, esto no solamente es burbujas de aire, sino que también puedo tener mala fundición, etcétera, etcétera. Y bueno, ya el resto, que factores climáticos que no dependen mucho de mí, y abolladuras durante el montaje, que sí depende de mí. Es importante que los operarios que estén realizando el montaje de las cañerías tengan cuidado, ¿sí? Si el tipo que estaba haciendo la zanja no vio las cañerías y le hincó la pala de la retroexcavadora y destruyó una cañería, y bueno, la culpa por lo general no es de la persona que está realizando el trabajo. Siempre la culpa la tiene el encargado. Esto es así de corto. ¿Por qué? Porque el encargado es la persona que tendría que estar controlando cada una de las tareas. Así que si llegan a ser encargados alguna vez, por favor, estén atentos, tengan cuidado, que las personas que, digamos, están realizando las tareas estén entrenadas, ¿sí? Ustedes, es importante que también conozcan todas las tareas que hacen sus subordinados, digamos, todas las personas que tienen a cargo. Eso es muy importante, no solo porque les da una mayor confiabilidad con sus trabajadores, sino que también es importante conocer las tareas que realizan, porque nunca sabríamos si las están haciendo mal o no. Entonces está bueno que cuando son encargados tengan esos cuidados. Bien, existen maneras de poder evitar estas amenazas o cualquier tipo de deterioro en las cañerías, y es a través del mantenimiento. Existen dos tipos, el preventivo y el predictivo.
Vamos a explicar este primero, el predictivo, ¿sí? El predictivo consiste básicamente en predecir futuras fallas. Esto es un método muy costoso, es lo que les dije hace rato. El método predictivo consiste en determinar las burbujas de aire, determinar las posibles fisuras del material y poder determinar en sí si esa fisura o esa burbuja es peligrosa, cada cuántos años tengo que ir revisándola para que no se extienda la ruptura y demás. Para hacer eso necesito unas herramientas carísimas, necesito hacerle radiografía a todas las cañerías, etcétera, etcétera. La única manera de hacerlo es mediante estas máquinas que les dije, y solamente se le realiza al oleoducto principal, porque el resto ya es muy caro, no conviene. Pero el mantenimiento preventivo está bueno, se le hace a todas las cañerías y consiste en prevenir accidentes. No me importa predecirlos, sino prevenirlos. Yo no sé qué accidentes puedo tener, pero los puedo prevenir. ¿Cuál sería el caso? Por ejemplo, la oxidación yo la puedo prevenir con algo que se llama la protección catódica o ánodo de sacrificio, ¿sí? Ánodo, a ver si lo puedo escribir. Ánodo de sacrificio. El ánodo de sacrificio es, a ver, para que se den una idea. ¿Vieron las jabalinas puesta a tierra que se colocan en las casas hoy en día? ¿Sí? El ánodo de sacrificio es algo similar. Es un material que está más desestabilizado eléctricamente que el acero. Puede ser zinc, magnesio y demás. Eso lo pueden ver en las tablas periódicas de los elementos. Hay una tabla de estabilidad eléctrica y hay materiales más estables y otros menos estables. El acero no es muy estable, que digamos, y es por eso que se oxida, pero hay materiales más inestables, como el zinc, por ejemplo, o el aluminio. El zinc es ideal. Entonces, se hace una jabalina de zinc, se entierra cerca de la cañería y se conecta un cable entre la cañería y el ánodo de zinc. Entonces, de esta manera, yo no sé si ustedes sabían, pero la oxidación es un fenómeno eléctrico de los materiales. Se oxidan porque transmiten corriente entre ellos. Entonces, al colocar un elemento que es más inestable, se va a oxidar el zinc y el acero no. Entonces, el acero lo que hace es transmitir toda la corriente hacia el zinc y el zinc se va a ir deteriorando y oxidando con el tiempo. Es por eso que se llama de sacrificio, porque básicamente lo pongo ahí para que se rompa. Cada tanto tengo que ir, verificar si el ánodo está en correctas condiciones, si no, lo tengo que cambiar, porque cuando el ánodo de sacrificio ya ha sido oxidado totalmente, automáticamente se empieza a oxidar nuevamente la cañería. Entonces es importante irlos reemplazando cada tanto. ¿Bien? Y de esa manera evito la oxidación excesiva en las cañerías. Miren qué simple, qué sencillo es. Obviamente que los ánodos, yo no es que instalo un ánodo de sacrificio y digo, listo, estos 100 kilómetros de cañería están salvados. No. Un ánodo de sacrificio aproximadamente protege 300 metros de cañería, así que tengo que instalar muchos. Pero, digamos, de esa manera evito que se me oxiden las cañerías. Es más barato instalar ánodos de sacrificio que evitar, digamos, que ir reemplazando las cañerías oxidadas. Y bueno, gente, eso sería todo por esta semana. No sé si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido. No, todo claro por mi lado. Bien, buenísimo. ¿El resto? Todo concreto, profe, me quedó bien. Buenísimo, buenísimo. Por lo menos Bien. tranquilo. Bueno, entonces, miren, tienen que hacer un cuestionario, no me acuerdo qué número era, pero háganlo. Está ahí en la unidad de transporte, van a producción 2, fíjense que está todo dividido en unidades, es la unidad número 13, creo, ya les comento. Sí, es la 13. La unidad número 13, ¿sí? Y ahí hay un solo cuestionario que tienen que realizar de transporte. Van a tener que completar algunas imágenes y demás y responder algunas preguntitas con multiple choice, como siempre.
o verdadero o falso, cosas por el estilo, y ya con eso concluiríamos con esta unidad. ¿Sí? Así que bueno, si no tienen ninguna duda ni nada, nos estaríamos viendo recién la semana que viene para ver lo que resta de producción 2, o sea, la unidad número 14. Ok, perfecto. Buen fin de semana. Gracias, gente, igualmente, que les vaya muy bien. Chau, chau.